Si eres padre de familia y te interesa comprender a tu hijo adolescente en la actualidad, este video te puede interesar. Vamos a analizar un tema bastante interesante que tiene que ver con cómo comprender a nuestro hijo adolescente en el 2024. El título que le asignamos a esta sesión, a una serie de 10 videos que vamos a estar haciendo para primero y antes que nada de pensar que nuestro hijo está en depresión, que tiene ansiedad, que tiene problemas psicológicos, tratar de ofrecerles un panorama lo suficientemente amplio para que ustedes identifiquen si realmente tienen un problema psicológico o más bien un problema educativo. Tanto ustedes como yo, como en este caso sus hijos, todos hemos pasado por esta etapa. Es innegable y es obligatoria, por más que en ocasiones nos esforcemos por revivir nuestra adolescencia o por adelantarnos a vivir como adolescentes. Podemos llegar a esa conclusión lógica, ¿no? Todos fuimos adolescentes, todos somos adolescentes y en este caso tu hijo, tu hija, pues está en esta etapa que, les repito, vamos a intentar comprender qué está pasando, qué piensa, hacia dónde va más o menos su pensamiento, sus emociones, etc. Comenzar diciéndoles, papás, que esta etapa tampoco hay que ni sobrevalorarla, pero tampoco subestimarla. Es decir, muchos de las redes sociales, muchos canales en YouTube, muchos psicólogos mencionan que en esta etapa se sufre demasiado, ¿no? Es una etapa muy complicada y es una etapa en la que hay muchos cambios. Pues es que podemos empezar por ahí. ¿Por qué se dice esto que el adolescente es una etapa sumamente difícil? Yo les preguntaría a ustedes, papás, si la etapa de adultez o la etapa ya, digamos, en la que se está proyectando una familia es fácil. Sí, si bien es cierto, el adolescente y la adolescencia es una etapa complicada, pero complicada como cualquier otra. Es decir, si yo les pusiera un ejemplo de un niño ahorita en Gaza o en la guerra de Ucrania, no, a ese niño no le podemos decir que por ser niño su existencia es fácil o que hay felicidad alrededor de él. Eso no es cierto. Niños de la calle, niños que desafortunadamente son captados por redes de narcotráfico. No hay que romantizar y victimizar al adolescente simplemente porque está en la etapa de la adolescencia. Ahora, dicho esto, vamos a empezar ahora sí a analizar a la etapa de la adolescencia. Y una cosa hay que decir, no es que exista realmente una adolescencia así en sentido abstracto general. Prácticamente podemos decir que existen concepciones, vivencias y vidas adolescentes como prácticamente adolescentes. ¿A qué quiero llegar? A que cada persona que está en la etapa de la adolescencia está viviendo muy particularmente esa etapa. Entonces, en ese sentido, no hay recetas, no hay pasos a seguir, no hay tips a seguir para sobrellevar o comprender de mejor manera a nuestro hijo adolescente. Si bien es cierto que pueden haber cierta orientación de cómo educar a un hijo adolescente, eso lo podemos decir con todas sus letras, hay una especie de orientación de cómo educar a nuestro hijo adolescente, pero eso no quiere decir que sea una receta replicable o reproducible a todas las familias y a todos los casos de adolescencia con problemas de algún tipo. Yo les quiero comentar lo siguiente, es que para educar a un adolescente, como si hubiera una receta mágica con soluciones fáciles,
pues es que también tendría que decirse cómo educar a tu hijo de los 3 años a los 6 años, de los 3 años a los 10 años. O sea, el proceso de educación, papás, nunca termina. Se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces, no es que nuestro hijo ya esté cumpliendo 18 años y ya le tengamos que decir de repente frases, porque me lo he encontrado en consulta, frases como de, ya tienes 18 años, ya sabes lo que haces, tú toma la decisión que consideres correcta, ya tienes la suficiente edad como para saber lo que haces. Pues es que eso es falso, papás. No podemos asignarle una conciencia a un hijo que tiene 18 años y que ya quiere tener vida de adulto, cuando claramente, por ejemplo, el cerebro tarda 3 años más, por lo menos es el promedio, en madurar la corteza prefrontal. Entonces, no es adecuado que ustedes manden ese tipo de mensajes a sus hijos, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Que, mi mamá, mi papá ya me dijeron que yo soy un hombrecito, una mujercita, con derechos y voy a luchar por mis objetivos y voy a luchar por mis metas y lo que me quieran decir. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como papás nos desentendemos de nuestros hijos porque ya están grandes, aún más problemas. ¿Sí me explico? Entonces, es una contradicción, es un ida y vuelta del problema, porque por un lado, los papás creen que sus hijos ya no necesitan ser educados de esa manera y los dejan en libertinaje, que no libertad, para que empiecen a tomar sus propias decisiones. Eso lo podemos hacer, pero con una estrategia educativa interesante. Es decir, papá, mamá, les estoy avisando que voy a ir al antro. ¿Y a qué hora llegas? No, pues no sé. Bueno, eso a ciertas edades es muy inadecuado que ocurra, porque a edades muy cortas les estamos abriendo el abanico de opciones a elegir en las que los ponemos en riesgo. Ahora ustedes me dirán, entonces no, voy a impedir que mi hijo vaya de antro, de fiesta o de lo que ustedes me digan. No necesariamente. Tiene que ir explorando el mundo, pero bajo cierta normativa, bajo cierta estructura familiar, bajo cierta estructura educativa. No porque tenga 18 años tenemos que decirle a nuestro hijo, pues bueno, como nunca me has hecho caso, haz lo que quieras. Haz lo que quieras y yo aquí voy a estar preocupada por ti, pero como tú ya eres grande, pues entiendo que perfectamente puedes tomar decisiones porque ya estás grande. Eso es un error, papás. Claro, aquí lo que ustedes a lo mejor están pensando, un acto de responsabilidad y de buena hondez con nuestros hijos para que vean que sus papás no son tan rígidos como el de sus compañeritos, para que queden bien ustedes con sus hijos. Claro, lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Cuando sus hijos les pase algo, ojalá que no, pero les pase algo en ese evento al que iban a ir el fin de semana y no sé, tomaron de más, los drogaron sin que ellos se dieran cuenta, el del taxi, no sé, lo que sea, regresan con nosotros y nosotros como papás decimos, ya ves, no que muy maduro, no, ya eras adulto, tomaste todas las decisiones incorrectas. Ya ves, te estoy diciendo. Entonces, en lugar de decir, hijo, discúlpame, perdóname por dejarte hacer eso, porque evidentemente ya todavía no estás preparado para tomar tus propias decisiones, le empezamos a reclamar a nuestro hijo de que hizo algo mal. Pues es que ese es el camino fácil, papás.
O sea, decir, ya ves, te dije, no, es que no me haces caso. No, ya, estás castigado, dame el celular y ya salidas durante el próximo mes ni lo pienses. Es más, ponte a trabajar y la escuela y me tienes que demostrar. Hace todo eso nuestro hijo y regresamos a lo mismo. O sea, no resolvemos absolutamente nada. Paso a explicar un poquito más el tema del mundo adolescente, que como ya les dije, prácticamente cada adolescente vive su vida en esa etapa muy personalmente. En ese sentido, papás, quiero explicarles algo. También hay esta frase que dicen muchos papás que vienen a mi consulta, que ya vienen con otro chip los hijos. Bueno, así como creemos que nuestros hijos chiquitos o ya jóvenes vienen con otro chip, ustedes también venían con otro chip y yo venía también con otro chip. Es decir, no es que existan los chips, no es que venga genéticamente modificado nuestros hijos y tengan habilidades para el uso de la tecnología, tengan habilidades para las redes sociales, tengan habilidades o tendencias en habilidades que sepan nuestros hijos nada más porque nacieron en una época. Eso es falso, papás. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, y vean desde dónde viene el problema, creemos que para calmar a nuestro hijo desde bebés tenemos que facilitarle el acceso a la tecnología, o peor, tenemos que trabajar el doble, incluyendo nuestra esposa o nuestra pareja, para darle todo a nuestros hijos, pues es que ¿qué estamos fomentando ahí? El desapego vincular familiar, ¿sí? Ustedes sabrán, seguramente les ha pasado, que salimos el fin de semana y nuestros hijos, nosotros, nuestra esposa, lo que me digan, ya están interactuando mediados por la tecnología, es decir, ya al restaurante del fin de semana ya no se va precisamente a contar anécdotas, ya no se va precisamente a contar cómo nos fue en la semana, yo qué sé, ir a un lugar a comprar ropa, no sé. Ya no hay ese tipo de interacción, sino que ya lo que vale es la selfie, la foto familiar en donde su hijo es el primer plano. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque a lo mejor dicen, ay, pues sí es así, pero pues es que pues es lo que está de moda, es como las familias interactúan, es como somos una familia magnífica porque hacemos lo que los demás hacen. Bueno, lo que los demás hacen los ha llevado a terminar en el psicólogo. Es decir, cuando nosotros no ponemos normativas explícitas, que no leyes, ojo con eso, a nuestros hijos y a nuestra estructura familiar, en dado caso de que sea una familia medianamente estable, porque esa es otra, hay familias que son un caos y luego esperan que sus hijos vayan bien en la escuela, sean buenas personas, sean hombres y mujeres de bien, que sean responsables. O sea, es que nos estamos mordiendo la lengua, papás. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos sean un ejemplo si el ejemplo que le estamos dando nosotros a nuestros hijos es precisamente el caos y la debilidad moral por donde me la quieran disfrazar? Imagínense eso. Entonces, no es una especie de regaño lo que estoy diciéndoles aquí, sino más o menos interpretando lo que en la época a ustedes como papás y a sus hijos les está tocando. Desde este marco que les ofrecí, papás y mamás, por supuesto, quiero explicarles algo. Como nunca jamás en la historia lo vamos a ver a lo largo de estos 10 videos, sus hijos adolescentes están viviendo en una época de comodidad. ¿Eso qué provoca, papás? Que sus hijos adolescentes con altos índices de comodidad, pues precisamente tengan un tipo de debilidad respecto a cómo afrontar la vida.
También no olvidemos lo siguiente: cada generación, desde el primer ser humano hasta la fecha, ha pasado por momentos de debilidad y de logros heroicos en la historia de la humanidad. Es decir, no es que, otra vez, nuestros hijos sean una generación de cristal. Ustedes, yo y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, en ciertas cuestiones y en ciertas circunstancias, eran de cristal. Por lo que me digan, o sea, a lo mejor ustedes dicen, no, es que mi papá era, pues, de esos machos, o sea, de los que era una autoridad inquebrantable, y fue nuestro papá que a través de su trabajo nos sacó adelante. Todo bien, pero ¿qué ocurre con la función del padre cercano, protector, donde las emociones o la empatía, podríamos decir que eran inexistentes? Ahora ustedes me dirán, ay, psicólogo, ahora resulta que la empatía es necesaria para poder tener una relación de calidad con nuestros... No, no exactamente así, pero cada generación ha padecido y ha tenido carencias de cierto tipo, y también ha tenido beneficios y virtudes. Es decir, nuestros hijos, de una vez hay que erradicar ese mensaje que a través de los psicólogos y a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación se está ejercitando todo el tiempo. Los jóvenes, como nunca jamás en la historia, gracias a la pandemia al sol, las estrellas y el mar, están padeciendo cada vez más ansiedad. Lo veremos más adelante en la serie de videos. Pero ¿por qué será que los jóvenes de ahora supuestamente son más sensibles, pero al mismo tiempo son más emprendedores, pero al mismo tiempo tienen más depresión, pero al mismo tiempo no duermen, pero al mismo tiempo ya están pensando en emprender un negocio, pero al mismo tiempo ya no quieren casarse, pero al mismo tiempo quieren vivir su vida, pero al mismo tiempo quieren ganar dinero? O sea, todas esas problemáticas que les mencioné, o esas características, mejor dicho, son las que están influyendo educativamente, formativamente, en la época que les tocó vivir. Pero de eso no hay ningún problema de enfermedad o de salud mental, papás. Simplemente sus hijos están inmersos en un entorno educativo, moral, tecnológico, escolar, de gustos, de exposición a redes sociales, etcétera, etcétera, en los que están inmersos, y es precisamente en esa interacción lo que va arrojando supuestamente problemas psicológicos. Pero no va por ahí, papás. Simplemente esta generación, como todas las anteriores, tienen cierto tipo de problemas. Ahora, ustedes me dirán, psicólogo, entonces mi hijo no tiene problemas. No, 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 no. A lo mejor tiene cierto tipo de problemas porque la época se los impone, porque el entorno se los impone, y lo único que hay que hacer es identificar esas problemáticas y ver la manera de solucionar la supuesta depresión, el supuesto insomnio, la supuesta ansiedad. Tengo un paciente en la actualidad en la que le da ansiedad por todo y cree que la ansiedad invade su vida, y yo le empiezo a preguntar, pues, ¿qué situaciones le genera ansiedad? Fíjense cómo eso es inexistente. Cuando está platicando conmigo, cuando se supone que venía el psicólogo, es pues difícil, complicado, porque uno se empieza a abrir y a llorar y a lo que me digan ustedes, mostrar sus miedos. Cada que viene conmigo se va tranquila, encuentra más o menos soluciones a su vida, pero se sube al camión y le da ansiedad. Presenta un examen y le da ansiedad. Le da miedo platicar con el chico que le gusta y le da ansiedad. No tiene el número de likes que necesita para estar tranquila, le da ansiedad. Y después no duerme y después se deprime. Entonces, no es que este caso tenga ansiedad, porque claramente hay situaciones que no se la provocan, pero otras sí. Entonces, la labor
por lo menos desde mi enfoque terapéutico, la labor del psicólogo es justamente ver la manera de comportarse de forma diferente en esas situaciones que ella cree o él cree que le dan ansiedad, ¿sí? Entonces, piensen esto, papás, piénsenlo muy bien. En el segundo video, permítame tomar tantita agua. Les voy a decir más o menos lo que les preparé en esta serie de videos, y es el de hoy, el mundo del adolescente, donde explicamos el panorama general de todas estas circunstancias que le tocaron vivir a esta generación. Después, generación débil. Vamos a profundizar en lo que más o menos ya les adelanté. Los adolescentes son más sensibles en la actualidad. Depresión en los jóvenes en la actualidad, ansiedad en los jóvenes en la actualidad, rebeldía en los jóvenes en la actualidad, jóvenes vulnerables o independientes. La familia sigue siendo importante. El divorcio afecta a mis hijos. Y por último, para cerrar con broche de oro, que eso sí les tocó a sus hijos, a esta generación, es el problema de la soledad. ¿Cómo están viviendo los jóvenes, sus hijos, estos procesos de soledad? Pues muchas gracias, papás. Soy el psicólogo Alejandro Rojo Amor. Aquí van a estar apareciendo mis datos. Doy consulta virtual y presencial aquí en Jalapa, Veracruz. Los informes los encuentran en la cajita de la descripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.